y 10,000 del otro sí, lado sí. también van a morir, pero yo Pero voy a mira, estar no. bien. Me da risa ese pasaje porque creo que fue Oscar Wilde el que dijo, todo santo tiene un pasado y... A sus 60 años, Jesús Adrián Romero rompe su silencio, dejando al mundo conmocionado. Por mucho tiempo, Jesús Adrián Romero era visto como una luz brillante en la música cristiana. En todas las iglesias, las personas cantaban sus canciones con amor y alegría. Él era aquel cantante que todos respetaban como si fuera un maestro de la fe. Sus canciones sonaban en radios cristianas, eran cantadas en cultos y mucha gente se acercó más a Dios por causa de ellas. Pero ahora todo cambió. Lo que antes las personas solo comentaban en voz baja en conversaciones privadas, hoy se ha vuelto un tema del que todos están hablando abiertamente. Las redes sociales están llenas de debate sobre él. Los grupos de WhatsApp de las iglesias no paran de compartir videos y mensajes sobre el asunto. La gran pregunta que no quiere callar: ¿qué pasó con aquel cantante que era tan querido por todos? Las acusaciones son muchas y serias. Algunos líderes religiosos dicen que él cambió demasiado su manera de pensar sobre Dios. Otros dicen que está enseñando cosas erróneas, diferentes de lo que dice la Biblia. Hay también quienes dicen que se alejó del verdadero camino cristiano. En varias iglesias, los pastores ya no permiten que sus canciones sean cantadas en los cultos. Muchos fieles que antes lo admiraban ahora están confundidos y tristes. En las redes sociales es posible ver comentarios de personas decepcionadas que no entienden cómo su ídolo musical llegó a este punto. Durante más de 30 años, Jesús Adrián Romero fue una persona muy especial para los cristianos. Sus canciones eran como abrazos en forma de melodía. Cuando él cantaba, las personas lloraban, sonreían y sentían a Dios más cerca. En cualquier iglesia que entraras, era posible oír a alguien cantando Sumérgeme, mi Jesús, mi amado u otra de sus canciones famosas. Una frase que dijo conmovió a una de las características del mensaje de Jesús es la inclusión, pero creo que algo que nos define es la exclusión. Esta frase que parece simple, causó una gran confusión. Las personas comenzaron a preguntarse por qué está hablando así. ¿Qué pasó con aquel cantante que conocíamos? En las redes sociales los comentarios no paran. Hay gente publicando videos antiguos de él mostrando cómo hablaba antes. Otros comparten fragmentos de sus entrevistas más recientes señalando las diferencias. Es como si existieran dos Jesús Adrián Romero, el de antes y el de ahora. Sus últimas declaraciones fueron como una lluvia fuerte que hizo desbordar el vaso. Las personas ya estaban preocupadas con algunos cambios en su manera de hablar sobre Dios. Pero ahora la situación se volvió más seria. ¿Muchos quieren acaso dirá claramente que ya no cree en las mismas cosas? Para entender mejor, necesitamos volver en el tiempo. Jesús Adrián Romero no era solo un cantante. Era como un maestro de la fe para mucha gente. Cuando subía al escenario, las personas no iban solo para escuchar música bonita. Iban para aprender, para sentirse más cerca de Dios, para encontrar paz. Sus canciones eran especiales porque hablaban de Dios de una manera que todos entendían. Si estabas triste, había una canción suya que te consolaba. Si estabas feliz, había otra que te hacía celebrar. Si tenías dudas sobre tu fe, sus letras ayudaban a encontrar respuestas. En congresos y eventos cristianos, tener a Jesús Adrián Romero como invitado era motivo de alegría. Las entradas se acababan rapidito. Las personas viajaban de lejos solo para verlo cantar. Pastores lo citaban en sus sermones. Jóvenes querían ser como él. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Estas palabras resonaron en miles de iglesias. Era una de las canciones más bonitas de Jesús Adrián Romero. Aquella que hacía que todos sintieran a Dios cerquita. Las personas cerraban los ojos, levantaban las manos y cantaban con el corazón lleno de emoción. Pero hoy, cuando las personas mencionan su nombre, ya no es solo por las canciones bonitas. En las conversaciones después del culto, en los grupos de WhatsApp de las iglesias, en las redes sociales, todos están hablando sobre él. Pero ahora es diferente. Las personas están preocupadas,
confusas, algunas hasta enojadas. Hay dos grupos diferentes de personas hablando sobre esto. Por un lado, hay gente defendiéndolo. Dicen que las personas no entendieron bien lo que quiso decir. Hablan de que tomaron pedacitos de sus declaraciones y cambiaron el sentido. Como en aquel juego del teléfono descompuesto, en que el mensaje va pasando de persona a persona y al final sale todo diferente. Por otro lado, hay personas muy preocupadas. Dicen que él está diciendo cosas que no coinciden con lo que la Iglesia siempre enseñó. Como si estuviera tomando un camino diferente, alejándose de aquello que los cristianos siempre creyeron. Durante mucho tiempo, personas importantes de las iglesias ya venían alertando sobre algunas cosas que Jesús Adrián Romero decía. Era como si dieran señales de que algo estaba cambiando en él. Pero en vez de quedarse callado cuando lo criticaban, comenzó a hablar aún más sobre lo que pensaba, lo que hizo que todos se preocuparan más. Fueron las últimas cosas que dijo. Para mucha gente, él fue demasiado lejos esta vez. Algunas personas dicen que él dijo que la religión engaña a las personas y que quien sigue la fe de manera tradicional es demasiado radical. Las opiniones están divididas sobre esto. Un grupo piensa que él solo está haciendo preguntas importantes sobre cosas que las iglesias hacen sin pensar mucho, como reglas muy duras que a veces lastiman a las personas. Otro grupo está muy enojado diciendo que él está hablando cosas contra la propia fe que siempre defendió en Internet. Entonces la cosa se volvió aún más complicada. Cada vez que publica algo en las redes sociales, es como si echara gasolina a una hoguera. Las personas que son más tradicionales en la iglesia se enojan mucho con lo que escribe. Una cosa que dijo y dejó a mucha gente impactada fue sobre un texto muy importante de la Biblia, el Salmo 91. Dijo así: pensé en el Salmo 91, que ningún mal te alcanzará, pero también 1000 caerán a tu lado, 10.000 a tu derecha, pero tú no serás alcanzado. Y ese pasaje me causa risa. Para muchos cristianos, hablar así de un texto de la Biblia es muy grave. Es como si estuviera riéndose de algo que para ellos es sagrado. Imagina a alguien riéndose de una foto muy especial de tu familia. Es más o menos así como algunas personas se sintieron. Cuando las personas lo critican, él siempre responde de la misma: dice que solo Dios puede juzgar lo que él hace. Y usa otros textos de la Biblia para mostrar que está en lo correcto al pensar diferente. Es interesante ver cómo cambió a lo largo de los años. Antes, cuando alguien lo criticaba, él era más cuidadoso al responder. Ahora parece que ya no tiene miedo de decir lo que piensa. Sus respuestas se volvieron más directas, a veces hasta un poco duras. Y usa mucho las redes sociales para defenderse y explicar sus ideas. Las personas que siguen a Jesús Adrián Romero desde hace mucho tiempo notaron un cambio importante. Parece haber dejado de hablar sobre Jesús y el Espíritu Santo en sus mensajes más recientes. Para quienes conocen la música cristiana, esto es algo muy serio. Es como si un chef famoso dejara de usar el ingrediente principal de sus recetas. Muchos fieles están confundidos y preocupados con este cambio. Al final, ¿cómo puede un cantante cristiano que siempre habló tanto sobre Jesús, ahora parecer evitar este tema? Es como si una parte esencial de sus mensajes hubiera desaparecido. En una de sus últimas declaraciones, trajo un tema que hizo pensar a mucha gente. Hablando sobre el famoso mandamiento de amar a Dios y al prójimo como a uno mismo, Jesús Adrián presentó una visión diferente. Él dijo así: por mucho tiempo aprendimos que amar a Dios y al prójimo es lo más importante. Y claro, no tengo nada contra eso, pero hay un aspecto de esta enseñanza que muchas veces ignoramos o que simplemente no nos permitieron ver como a ti mismo. Punto. Él continuó explicando que pasó toda su vida escuchando predicadores hablar sobre sacrificio, sobre dejar los propios deseos de lado, como si eso fuera lo que más le gusta a Dios. Pero ahora el ¿cómo puede alguien amar a otras personas si no aprendió primero a amarse a sí mismo? Esta forma de pensar causó un verdadero terremoto en las comunidades cristianas. Para algunos, él está sacando a la luz verdades que siempre estuvieron en la Biblia, pero que las personas no querían ver, como cuando descubres un detalle importante en un cuadro que ya has mirado 1000 veces. Para otros, él se está alejando de las enseñanzas fundamentales del cristianismo.
Dicen que enfocarse mucho en amarse a sí mismo puede llevar a las personas a volverse egoístas y olvidar el verdadero significado del amor cristiano. Los pastores más tradicionalistas están especialmente preocupados. Temen que esta idea de amarse a sí mismo pueda hacer que las personas se alejen del verdadero camino cristiano. Para ellos, el cristianismo siempre fue sobre negarse a sí mismo y seguir a Jesús, no sobre enfocarse en el amor propio. Pero también hay quienes defienden que Él está en lo correcto. Dicen que muchas personas sufren en las iglesias justamente porque aprendieron a anularse, a siempre ponerse en último lugar. Para este grupo, Jesús Adrián está ayudando a las personas a encontrar un equilibrio más saludable en su fe. Jesús Adrián Romero decidió hablar abiertamente sobre algo que muchos cristianos piensan pero tienen miedo de decir. Comenzó explicando que mucha gente se asustó con sus palabras, pero que necesitaba hablar sobre cómo las iglesias a veces usan el sentimiento de culpa para controlar a las personas. Contó que desde pequeños, los cristianos aprenden que son personas llenas de pecado, que nada de lo que hacen es lo suficientemente bueno y que sin Dios no valen nada. Es como si le dijeran a un niño todos los días que nunca será lo suficientemente bueno. Esto acaba dañando la forma en que se ve a sí mismo. Yo sé que quienes enseñan esto no quieren hacer daño, explicó. Pero acabó sucediendo algo, las personas comenzaron a verse siempre como quebradas, como si no merecieran nada bueno, como si necesitaran sentir culpa todo el tiempo. Él continuó hablando sobre cómo las personas en las iglesias aprendieron que gustarse a sí mismas está mal, que cuidarse es egoísmo y que buscar paz interior es peligroso. Es como si hubieran aprendido que necesitan siempre sentirse mal sobre sí mismas para ser buenos cristianos. Entonces hizo una pregunta que conmovió a muchas: ¿será que Jesús quería realmente que las personas vivieran así? ¿Será que el plan de Dios era que todos vivieran sintiéndose culpables y con miedo todo el tiempo? Jesús Adrián explicó que muchas iglesias enseñaron la fe de una manera que asusta a las personas. En vez de hablar sobre el amor de Dios, hablaban más sobre castigo. En vez de hablar sobre perdón, hablaban más sobre pecado. En vez de hablar sobre la bondad de Dios, hablaban más sobre juicio. El resultado de todo esto, según él, es que muchos cristianos viven siempre preocupados, siempre con vergüenza, siempre pensando que no son lo suficientemente buenos para Dios. Es como vivir con un peso en la espalda que nunca se va, un miedo que nunca pasa. Es como si hubiéramos creado una versión del cristianismo que hace que las personas se enfermen por dentro, dijo. Las personas van a la iglesia y en vez de encontrar paz, encuentran más motivos para sentirse mal. Él dio ejemplos de cómo esto sucede en el día a día. Cuando alguien está demasiado feliz, luego viene alguien a decir que necesita tener cuidado con el orgullo. Cuando alguien se está sintiendo bien consigo mismo, luego aparece alguien para recordar que todos somos pecadores. Cuando alguien consigue algo bueno en la vida, luego surge alguien para decir que no podemos gloriarnos en nada. En un momento de sinceridad profunda, Jesús Adrián Romero continuó compartiendo sus pensamientos sobre fe y religión. Comenzó diciendo algo que sorprendió a mucha: Dios no nos creó para vivir odiándonos. Cuando miro todo lo que he aprendido sobre Dios, explicó, no puedo creer que Él quiera que vivamos sintiéndonos mal todo el tiempo. No tiene sentido pensar que necesitamos odiarnos para poder amar a otras personas. Y él se aseguró de dejar: no cree que esté diciendo nada contra la Biblia o contra Jesús. De hecho, él cree que está volviendo a lo que Jesús realmente enseñó, al mensaje original que tal vez se haya perdido. Con el tiempo, muchas personas comenzaron a decir que él se estaba alejando de la fe cristiana, que estaba hablando más como un filósofo que como un cristiano. Decían que estaba haciendo el mensaje de Jesús más débil, más fácil. Pero él respondió con una pregunta que hizo pensar a mucha: ¿no habremos sido nosotros los que durante siglos entendimos todo a medias? Él explicó mejor esta idea. Es como si hubiéramos leído solo una parte del libro, ¿sabes? Como si hubiéramos tomado solo las partes que hablan de pecado y castigo y olvidado las partes que hablan de amor y libertad. Entonces sugirió algo nuevo, que tal vez sea hora de pensar de una manera diferente sobre lo que significa seguir a Jesús. No pensando primero en el miedo a hacer algo malo o en el miedo a ser castigado, sino comenzando por el amor, un amor que empieza dentro de uno mismo.
Cuando aprendemos a vernos como Dios nos ve, dijo, también podemos ver a los demás con más amor. Es como limpiar un espejo empañado. De repente todo se vuelve más claro. Pero entonces hizo algo que pocos líderes religiosos hacen. Admitió sus propias dudas. Incluso siendo alguien que dedicó toda su vida a Dios, contó que a veces se siente perdido. Hay días en que Dios parece distante, en que las certezas no son tan ciertas. Hay momentos en que me pregunto las mismas cosas que todos se preguntan. ¿Confesó por qué Dios no aparece de una manera más clara? ¿Por qué a veces parece que Él está tan lejos? ¿Por qué algunas cosas no tienen sentido? Esta confesión tocó a mucha gente. Es como si Él hubiera dado permiso a las personas para admitir que también tienen dudas, que también se sienten perdidas a veces. Una vez, Jesús Adrián, quiero compartir una observación importante sobre los cristianos evangélicos hoy en día. He notado que cuando comparamos con otras religiones, los evangélicos acabaron alejándose de prácticas espirituales más profundas. Déjame explicar mejor. Cuando ocurrió la Reforma Protestante, hace mucho tiempo atrás, las personas vieron muchas cosas erróneas en la Iglesia Católica y decidieron hacer cambios. Era necesario, sí, hacer esos cambios. Había problemas serios que necesitaban ser corregidos. Pero en ese deseo de arreglarlo todo, acabamos descartando cosas muy valiosas de la vida espiritual. Por ejemplo, dejamos de lado los símbolos hermosos que ayudaban a entender las verdades de la fe. Abandonamos las liturgias, que son momentos especiales en la Iglesia que nos ayudan a pensar en Dios. Dejamos de hacer rituales significativos que durante cientos de años ayudaron a las personas a conectarse con Dios de una manera más profunda. Alguien puede, pero los rituales no son cosa de religión antigua. En realidad, no. Los rituales tienen un papel muy importante. Nos ayudan a detenernos, a hacer silencio y pensar profundamente en Dios. Son momentos especiales que nos hacen recordar que hay muchas cosas sobre Dios que no entendemos completamente. La Biblia misma habla varias veces que Dios es un misterio. Algo tan grande que no podemos entender totalmente. Dice que nuestra fe también tiene mucho de misterio. Que la manera en que Dios llama a cada persona es misteriosa. ¿Pero qué pasó? Nos transformamos en personas que creen tener respuesta para todo. Queremos explicar todo sobre Dios como si Él fuera una cuenta matemática simple. Esto nos hizo más pobres espiritualmente. ¿Por qué? Porque creemos que ya sabemos todo sobre Dios. Que entendemos todo perfectamente. Que podemos controlar nuestra vida espiritual como si fuera una lista de tareas. Pero la fe verdadera es mucho más grande que eso. Lo peor es que esta forma de pensar nos volvió orgullosos. Empezamos a creer que solo nosotros, los evangélicos, estamos en lo correcto. Solo nosotros entendemos a Dios correctamente. Solo nuestra forma de adorar está correcta. Y el orgullo, pueden estar seguros, no combina nada con una vida espiritual verdadera. Es urgente cambiar esto. Necesitamos liberarnos de este pensamiento cerrado, que nos hace juzgar a todos los que piensan diferente a nosotros. Necesitamos dejar de creer que solo nosotros tenemos la verdad. Y que todos los demás están equivocados. Lo que realmente necesitamos es volver a Jesús, pero no de cualquier manera. Necesitamos buscar a Jesús de una manera verdadera, viva, real. No necesitamos más reglas religiosas. Ni más juicios sobre lo que otros hacen o dejan de hacer. Necesitamos volver a aquella relación simple y profunda con Jesús. Como era en el comienzo del cristianismo. Es hora de ser humildes y admitir que tal vez hayamos perdido algo importante en el camino. ¿Qué tal si empezamos a reaprender a estar en silencio ante Dios? ¿Qué tal si volvemos a valorar los momentos especiales de adoración sin prisa, sin querer controlarlo todo? ¿Qué tal si aprendemos de otras tradiciones cristianas? ¿Que mantuvieron vivas prácticas que nos ayudan a tener una fe más profunda? Lo importante no es seguir reglas o tener todas las respuestas. Lo importante es tener un corazón abierto para Dios, reconociendo que Él es más grande que nuestra capacidad de entender. Y que podemos aprender mucho de diferentes formas de expresar la fe.
Quiero también hablar sobre un tema delicado que muchas veces causa discusiones entre la idolatría. Es importante que hablemos de esto con calma y sinceridad. Primero, necesitamos entender algo. La Iglesia Católica siempre ha dicho que está en contra de la idolatría. Muchos evangélicos piensan que los católicos adoran imágenes, pero no es exactamente así. Los católicos hacen una diferencia importante entre una imagen que sirve para recordar a Dios y a los santos, y un ídolo, que es algo que las personas adoran en lugar de Dios. Pero aquí hay algo que necesitamos pensar con mucho cuidado. Nosotros los evangélicos a veces creamos nuestros propios ídolos sin darnos cuenta. Por ejemplo, hay gente que ha transformado la propia Biblia en un ídolo. ¿Cómo así? Bien, en vez de usar la Biblia como un camino para conocer mejor a Dios, algunas personas acaban adorando el libro en sí. Memorizan versículos, pero se olvidan de vivir el amor que Jesús enseñó. No es solo la Biblia. Transformamos muchas otras cosas en ídolos también. Nuestra forma de adorar se volvió más importante que la adoración en sí. Nuestra interpretación de la Biblia se convirtió en ley absoluta. Nuestra denominación parece más importante que el reino de Dios. Nuestros líderes favoritos son tratados como infalibles. Nuestras doctrinas se volvieron verdades incuestionables. Nuestro estilo de música se convirtió en la única forma aceptable de alabanza. Nuestra forma de vestir se volvió medida de santidad. Nuestros eventos y conferencias se transformaron en momentos de autopromoción. Cuando digo estas cosas, algunas personas se enojan conmigo. Algunos hasta me llaman católico disfrazado. Solo porque mencioné a personas importantes de la historia de la Iglesia, como San Agustín. Esto me hace reflexionar. ¿Habremos llegado a un punto tan triste en que ni siquiera podemos aprender de cristianos de otras épocas? San Agustín, por ejemplo, vivió hace mucho tiempo y escribió cosas maravillosas sobre Dios que ayudaron a cristianos durante siglos. Quiero dejar bien claro. No estoy diciendo que debamos volvernos católicos. Tampoco estoy atacando a los evangélicos. Lo que estoy pidiendo es que seamos más sinceros en nuestra búsqueda de Dios y de la verdad. A veces la verdad puede incomodarnos, puede remover nuestras certezas. Pero eso es parte del crecimiento espiritual. He encontrado a muchas personas que sufren con un tipo de cristianismo que solo trae peso. Viven con miedo constante de hacer algo mal. Cargan una culpa que parece nunca acabar. Imaginan que Dios está siempre enojado, listo para castigar. No logran sentir la alegría que debería venir de la fe. Pasan el tiempo juzgando a los demás en vez de amarlos. Tienen miedo de pensar diferente a lo que el pastor dice. No pueden cuestionar nada, incluso cuando tienen dudas sinceras. Se sienten atrapadas en un laberinto sin fin de reglas y exigencias. Esto no es el cristianismo que Jesús enseñó. Jesús vino a traer libertad, no prisión. Vino a traer amor, no miedo. Vino a traer gracia, no condenación. Necesitamos volver a un cristianismo más simple y verdadero. Un cristianismo donde podamos hacer preguntas sin miedo. Donde podamos aprender de cristianos diferentes a nosotros. Donde el amor sea más importante que las reglas. Donde haya espacio para dudas y crecimiento. Donde Dios sea más grande que nuestras definiciones. Donde la gracia sea más fuerte que la condenación. Donde la verdad sea buscada con humildad. Donde Jesús sea verdaderamente el centro de todo. Si algo de lo que dije te incomodó, te pido que te detengas un poco. ¿Y por qué esto incomoda? A veces la incomodidad puede ser una señal de que necesitamos repensar algunas cosas que damos por sentadas. Lo más importante es recordar que nuestra fe debe acercarnos a Dios y a las personas, no alejarnos. Debe traernos paz y alegría, no miedo y culpa. Deben sernos más amorosos y comprensivos, no más críticos y juzgadores. Dios es mucho más grande de lo que imaginamos. Él es más grande que todas nuestras iglesias juntas. Más grande que todas nuestras diferencias. Más grande que todos los nombres y títulos que usamos en la religión. Cuando pienso en esto, veo que para seguir verdaderamente a Jesús, necesitamos abrir no solo nuestra mente, sino principalmente nuestro corazón para entender la fe de una manera más profunda y verdadera.
Déjame contarte algo que me pasó. Un día publiqué en mis redes sociales una foto de un pesebre de esos tradicionales con María, José y el niño Jesús. Para mucha gente esto es normal. Después de todo, es una escena navideña que todos conocen. Pero algunas personas comenzaron a preocuparse pensando que yo quería volverme católico solo porque mostré una imagen del nacimiento de Jesús. Esto me hizo pensar mucho. Me di cuenta de que cada vez que digo algo que se sale un poco de la forma tradicional protestante de pensar, la gente enseguida piensa que quiero cambiar de religión. Es como si existiera una línea muy rígida que no podemos un muro entre las diferentes formas de ser cristiano. Mucha gente me ¿estás abandonando el protestantismo o estás tratando de crear un puente entre diferentes tipos de cristianismo? Es una pregunta importante. Yo creo que necesitamos conversar, entendernos unos a otros. Pero hay gente que piensa que ya he ido demasiado lejos, que mis ideas sobre la fe están cambiando mucho. Es interesante notar cómo diferentes grupos reaccionan a lo que digo. En el medio evangélico, algunas personas me critican duramente. Ya entre los católicos, muchos me reciben bien, con cariño. Hay incluso canales católicos en YouTube donde la gente dice que aunque no soy católico, les gustaría que lo fuera. Una vez cité una frase de Pierre Teilhard de Chardin, que era un sacerdote católico. Él dijo algo muy: no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Cuando compartí esto, algunas personas se incomodaron. ¿Pero yo por qué no podemos aprender cosas buenas de personas diferentes a nosotros? La verdad no deja de ser verdad solo porque vino de alguien de otra iglesia. Algunas personas dicen que me estoy alejando de la manera protestante de pensar sobre Dios. Pero ¿sabes qué? No estoy preocupado por seguir reglas solo porque siempre fue así. Quiero vivir mi fe de una manera verdadera, sincera, abierta. Si esto incomoda a alguien, tal vez sea porque nos acostumbramos demasiado a tener todas las respuestas y olvidamos que la fe también tiene misterios que no entendemos completamente. Durante años he hablado sobre la Reforma Protestante, sobre Lutero y sus ideas. Sé que a algunas personas no les gusta cuando hablo de esto, pero necesitamos entender que incluso Lutero, que comenzó la Reforma, no quería crear divisiones. Él quería mejorar la Iglesia. Lo que realmente importa no es ser protestante o católico, sino seguir a Jesús de verdad. Cuando nos quedamos atrapados en etiquetas y divisiones, perdemos la oportunidad de aprender unos de otros. Por ejemplo, podemos aprender de los católicos sobre contemplación y tradición, de los ortodoxos sobre misterio y belleza en la adoración, de los protestantes sobre la importancia de la Biblia y la gracia. Necesitamos entender que la fe cristiana es como un río grande y profundo, no como un canal pequeño y estrecho. Hay espacio para diferentes formas de expresión, diferentes maneras de adorar, diferentes formas de entender a Dios. Lo importante es mantener a Jesús en el centro de todo. Cuando miramos la historia del cristianismo, vemos que siempre existieron personas que pensaron diferente, que se atrevieron a cuestionar, que buscaron entender a Dios de nuevas formas. Esto no significa abandonar la fe, sino profundizarla. Al final, lo que busco es un cristianismo que esté vivo, que respire, que crezca. Un cristianismo que no tenga miedo de preguntas difíciles, que no se esconda detrás de respuestas preparadas. Un cristianismo que sea lo suficientemente grande para abrazar diferentes tradiciones y lo suficientemente humilde para aprender de todas ellas. He estado diciendo algo que ha generado mucha discusión. Es sobre la Reforma Protestante, ese momento importante de la historia cuando muchos cristianos decidieron hacer cambios en la Iglesia. Sí, la Reforma trajo cosas muy buenas y necesarias. Pero también acabamos perdiendo algunas cosas preciosas en el camino que perdimos. Perdimos algunas formas hermosas de expresar nuestra fe. Por ejemplo, perdimos muchos símbolos que ayudaban a las personas a entender verdades profundas sobre Dios. Perdimos liturgias, esos momentos especiales en la Iglesia que tienen un significado profundo. Perdimos rituales que durante cientos de años ayudaron a las personas a conectarse con Dios de una forma más profunda. Cuando digo esto, algunas personas piensan que estoy criticando el protestantismo, la Iglesia evangélica.
pero no es así. No estoy diciendo que nuestros antepasados en la fe estuvieran equivocados. Solo en la prisa por arreglar lo que estaba mal, ¿no habremos descartado también algunas cosas buenas? Es interesante ver cómo diferentes personas reaccionan a lo que digo en el medio evangélico. Muchos se molestaron, algunos incluso con rabia. Entre los católicos, a mucha gente le gustó mi manera de ver la fe. Esto creó una situación complicada. Algo que me entristeció mucho fue descubrir que algunas iglesias comenzaron a hacer campañas contra mis conciertos. En algunas ciudades, se orientó a las personas a no ir a verme. Fue tan fuerte que tuvimos que cancelar algunos eventos. Algunos pastores comenzaron a advertir a sus iglesias, diciendo que mis ideas eran peligrosas, que me estaba desviando del camino correcto. Por todo esto, mucha gente empezó a estar dejando de ser protestante o solo está tratando de ayudar a diferentes tipos de cristianos a entenderse mejor. Algunas personas entienden que estoy tratando de crear puentes, intentando mostrar que podemos aprender unos de otros, aún siendo diferentes. Otras personas piensan que me estoy alejando de mis raíces de la manera en que aprendí a ser cristiano. ¿Y sabes qué pasó? En vez de disminuir, toda esta discusión solo aumentó. Cada vez más personas comenzaron a hablar sobre esto, a discutir, a tomar posiciones. A veces, cuando hablo, puedo parecer muy directo, tal vez incluso un poco duro. Pero no es porque quiera crear confusión o pelea. Es porque hablo lo que siento de verdad en mi corazón. Esta historia de Jesús Adrián Romero nos muestra un dilema fascinante en el cristianismo contemporáneo. Como uno de los cantantes y líderes cristianos más influyentes de América Latina, sus reflexiones sobre la fe evangélica han causado olas de discusión en toda la comunidad cristiana. Lo que vemos en la trayectoria de Jesús Adrián es especialmente significativo porque no es un crítico externo, sino alguien que ha dedicado décadas de su vida al ministerio evangélico. Cuando él cuestiona si el protestantismo perdió elementos valiosos de la experiencia espiritual en el proceso de la Reforma, no está hablando como un observador distante, sino como alguien profundamente involucrado en esta realidad. Es notable cómo las reacciones a la postura de Jesús Adrián revelan divisiones profundas en la Iglesia. El hecho de que haya sufrido boicots y cancelaciones de conciertos solo por expresar aprecio por elementos de la tradición católica o por citar autores católicos, muestra cuánto trabajo aún necesita hacerse en términos de diálogo entre las diferentes tradiciones cristianas. La valentía de Jesús Adrián al admitir públicamente sus dudas y cuestionamientos, incluso confesando momentos en los que se siente distante de Dios, representa una ruptura importante con la cultura de perfección aparente que muchas veces domina el medio evangélico. Esta honestidad ha resonado especialmente con una generación que anhela autenticidad en su jornada de fe. Lo más interesante en la postura de Jesús Adrián no son tanto sus opiniones específicas sobre protestantismo o catolicismo, sino su llamado por un cristianismo más abarcador y maduro. Cuando habla sobre construir puentes entre diferentes tradiciones cristianas, está esencialmente haciendo eco de la oración de Jesús por la unidad entre sus seguidores. La polémica en torno a Jesús Adrián también revela cómo el medio evangélico a veces puede ser paradójico. Mientras predica la importancia de la Biblia y del retorno a las raíces del cristianismo, puede ser extremadamente resistente a cualquier diálogo con tradiciones cristianas más antiguas. Al final, la historia de Jesús Adrián Romero no es solo sobre un líder cuestionando tradiciones, sino sobre la necesidad urgente de un cristianismo que sepa mantener sus convicciones sin perder la capacidad de dialogar, aprender y crecer. Sus experiencias y reflexiones nos invitan a pensar en cómo podemos tener una fe que sea al mismo tiempo profundamente enraizada y valientemente abierta al crecimiento. Bien, ahora dejo la conclusión para ustedes. ¿Qué piensan de esta historia y de las reflexiones de Jesús Adrián Romero? ¿Cómo ven esta discusión sobre la relación entre diferentes tradiciones cristianas? ¿Cómo podemos buscar una fe más profunda y auténtica sin perder nuestras raíces? ¿Han pasado por cuestionamientos similares en su camino de fe? ¿Cómo manejan las diferentes tradiciones del cristianismo? Me gustaría mucho escuchar sus experiencias y pensamientos en los comentarios. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte.
También deja un comentario y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.